nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, ¿cuál es su ser? Espíritu, alma y cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Versión palabra de Dios para todos. En los capítulos anteriores, hermanos, de este libro, el apóstol está dando unos consejos muy importantes a la iglesia de Tesalónica. Amén. En este capítulo hace referencia sobre la venida del Señor Jesucristo por su iglesia y enfatiza que vivamos de una manera muy especial, hermanos. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hay personas que piensan que el Señor va a venir como ladrón, porque dicen que el texto así lo dice. Pero el texto lo que dice es que viene como ladrón para aquellos que viven en tinieblas y que no lo esperan. Así como el ladrón lo roba cuando nadie sabe y no lo está esperando. Amén. Pero dice: mas vosotros no estáis en tinieblas. A nosotros no vendrá, hermanos, como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Nuevamente la palabra sobriedad. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, hermanos, es ese casco. Amén. Nos hacemos cabeza dura, Padre Cristo. No le creemos al diablo, hermano, sus vociferaciones que dice: ¿y acaso eres salvo? Señor te reprenda. El Señor prometió salvarme y Él es fiel para cumplirlo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Hay gente, hermanos, que está mirando las noticias, mirando a ver si ya apareció el anticristo. Y su confianza está puesta, hermanos, en el anticristo, Padre Cristo. Por eso lo está esperando. Nosotros no, hermanos. El Señor no nos puso para ira, Padre Cristo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por cual animados los unos a los otros. Amén. Dice el apóstol: también os rogamos, hermanos. Ahí viene un ruego del apóstol: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En el colegio un hermano me decía: hermano, ¿qué hago con esos hermanos que son flojos en la iglesia? ¿Se van a ir al infierno? Padre Cristo dice: seamos pacientes con todos. Amén. Y no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retén lo bueno. Y luego dice algo importante: absteneos de toda especie de mal. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire, hermano, en esta vida del espíritu, el hombre no es competente. En esta vida del espíritu, a la cual el Señor llama al ser humano, al redimido, hermanos, es Dios el que obra en nuestra vida. Amén. Vamos a ver, hermanos, este asunto poco a poco. Este tema, hermanos, que se está tratando aquí es un poco complicado, no es muy sencillo. Pero vamos a ir despacito, hermanos, porque los resultados del milagro más grande, o uno de los más grandes que habla la Biblia, hermanos, amén, que es la eternidad,
para el ser humano, hermanos, está trazado en estos pasajes. En primer lugar, el alma del hombre proviene del hálito de Dios. Si se recuerda que decíamos la vez pasada que el hombre es un ser integral, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Espíritu con E pequeña, espíritu humano. Amén. Entonces, los hijos de Dios, hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Los hijos de Dios tenemos dos espíritus: el espíritu humano y el espíritu que hemos recibido del Señor, que le llama, hermanos, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el espíritu humano mío, hermanos, que anteriormente, cuando estaba sin el Señor, ese espíritu, por causa de la caída, estaba inerte. Estaba, hermano, separado de la presencia de Dios y no tenía conexión con el Señor. Por la palabra del Señor, el Señor, hermano, no entró al hueso del cuerpo. La palabra del Señor, hermano, entró a lo más profundo del ser del hombre. Amén. Al cuerpo a veces nos da sueño, ¿verdad, Cristo? En el alma, hermanos, a veces andamos divagando, pero la palabra, hermano, no toca ni el cuerpo ni toca el alma. Se va hasta lo profundo del ser y toca es el espíritu humano del hombre. Porque es ahí, hermanos, donde somos compatibles con Dios. Amén. Entonces, antes, hermanos, no sentíamos la vida de Dios, no teníamos conexión con Dios. Las cosas del Señor eran locura para nosotros. Yo lo he dicho muchas veces, yo me burlaba, hermano, cuando los hermanos eran tocados por el Señor, porque yo no lo sentía, era un niño inexperto. Pero cuando el Señor me tocó, entonces dije, por esta razón es que los hermanos se gozan en el Señor. Amén. Pero llegó un momento, amén. En Romanos dice, Romanos 8:16, allá aparecen dos espíritus. El verso dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El primer espíritu aparece con E mayúscula. El espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros que hemos nacido de la palabra, hermanos, que fuimos engendrados por la palabra del Señor, según Juan 1, nosotros que hemos nacido de la palabra del Señor, hermanos, esa palabra le dio vida a nuestro espíritu humano. Y por causa de que le dio vida a nuestro espíritu humano, hermanos, ahora nosotros podemos conectarnos con la misma presencia de un Dios que no podemos ver, hermanos, de un Dios que yo no puedo dimensionar. Con mi cuerpo humano, mire, mi cuerpo solamente tiene 5 sentidos. Y esos 5 sentidos me ayudan para relacionarme con las cosas que son materiales: el gusto, la vista, el tacto, el oído, el olfato. Pero no me son útiles para relacionarme con un ser que no es material, pero es espiritual. Así que yo necesito otra cosa, no los 5 sentidos del cuerpo. Amén. Ahora, cuando soy tocado por la palabra del Señor y me despierta el espíritu humano, ese espíritu, hermano, sí se relaciona con el espíritu de Dios. Sí hay ahí una conexión. Y entonces empezamos a comprender muchas cosas que antes, hermano, simplemente no entendíamos. Nos dimos cuenta que había una vida espiritual. Nos dimos cuenta, hermanos, que había un ser glorioso y majestuoso. Nos dimos cuenta, hermano, que ese Dios, como dice ahorita el hermano, hace milagros. Pero el milagro más grande que yo he experimentado, hermano, y eso que el Señor ha hecho milagros en mi cuerpo, pero esos milagros, hermano, no me transformaron el alma. El milagro más grande que yo pude experimentar, hermano, fue cuando el Señor me sacó de las tinieblas a la luz. Cuando me dio vida, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados.
Ahí, hermano, yo comprendí, hermano, que este Dios es tremendamente poderoso, que tiene el poder para transformar al pecador. No es una mente positiva, hermano, es una nueva creación. Aleluya, que nace de la palabra de Dios. Dice el hálito de Dios, hermanos. El hálito de Dios es el soplo de Dios, amén, que produce nuestra vida, amén. Produce la vida espiritual y la vida natural. Cuando Dios, hermanos, sopló, produjo dos clases de vida: la vida natural y la vida espiritual. Por decirlo de alguna manera, la vida natural, hermano, es en algunas versiones de la Biblia, usted yo creo que lo ha leído, que dice vida anímica o vida natural o vida animal. Amén. O eso se refiere a un ánima, a alguien que tiene ánimo. Hay algunos que eran adoradores de las ánimas, Padre Cristo. Amén. La vida anímica o la vida natural, hermanos, es distinta a la vida espiritual. Amén. Ahora, el ser humano tiene las dos vidas: la vida natural y la vida espiritual, siempre y cuando esté regenerado. Porque el que no está regenerado solamente tiene la vida anímica, la natural. Amén. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, hermanos, Dios no solo dio vida, sino nos dio vida espiritual y vida natural. Pero no nos dio el Espíritu Santo, solamente nos dio vida. Amén. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento nadie recibió el don del Espíritu Santo. Nadie. Aún a pesar de que el Espíritu descendía sobre algún profeta, hermano, pero descendía para darle una profecía, pero el Espíritu ascendía nuevamente. ¿Por qué razón? Porque había algo que impedía que la persona pudiera recibir el Espíritu Santo, y era el pecado que no había sido quitado. Job, hermanos, dice en el Job 33:4, dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En este caso aparece la palabra espíritu con E minúscula, porque se refiere a la vida que viene de Dios, a la vida natural. Amén. No al Espíritu Santo, sino a la vida natural. La vida de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El espíritu que el hombre recibió en el principio, hermanos, no es la vida de Dios. Amén. Cuando el hombre recibe la vida de Dios, es cuando el hombre recibe la eternidad. Es cuando el hombre recibe el Espíritu Santo. No sé si lo estoy reburujando, hermano. Cuando Dios crea al hombre, Dios simplemente sopla en su nariz, hermano, y el hombre recibe una vida natural que al mismo tiempo es una vida espiritual, pero no es una vida eterna. Dios puso al hombre en el huerto y puso dos frutos. El hombre agarró del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, pero menospreció el fruto de la vida eterna. Amén. Así que el hombre no tenía vida eterna, hermanos. No agarró del fruto de la vida eterna. Solamente tenía la vida natural y la espiritual. Una persona no regenerada tiene espíritu, pero no tiene el Espíritu de Dios. Cuando uno, hermanos, predica que se reciba la eternidad, lo que uno está diciendo, hermano, es que la persona abra su oído, su corazón, y que pueda recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida, creyendo las Escrituras, para que pueda recibir la eternidad de Dios en él. Amén. Entonces, lo que a mí me da vida eterna es el Espíritu Santo de Dios. Lo que a mí me da la vida para la eternidad, hermanos, es cuando yo soy nacido de la palabra de Dios.
Amén. Cuando recibo su poder del Espíritu Santo en mi vida, y entonces este camino, hermanos, se vuelve muy sencillo. Mire, hay personas que piensan que el cristianismo es muy difícil, y algunos dicen, no, es que es casi imposible. Y yo le digo, hermano, ¿es imposible o es fácil? ¿Es imposible o es fácil? No es difícil. O es imposible o es sencillo. Es imposible pensar para una persona natural llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Pero para el que ya fue transformado y ahora tiene la naturaleza de Dios en él, es imposible pensar que se puede perder. Ay, Cristo. Lo otro, hermano, simplemente no es no puede ser una realidad de nuestra vida, porque yo ya fui una persona nacida de nuevo. Tengo una nueva naturaleza en mí. Tengo la naturaleza de Dios en mí. He nacido de la simiente de Dios. Pero el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede percibir, no las puede ver, porque dice la Escritura, tiene los ojos velados. Dice el apóstol a los Corintios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Entonces, hay una gran diferencia del hombre regenerado y al hombre no regenerado. Hay una gran diferencia, hermano, entre un hombre nacido de nuevo y un hombre no nacido de nuevo. Un hombre no nacido de nuevo, hermano, no puede vivir la vida en el Espíritu. Un hombre no nacido de nuevo, hermano, tiene espíritu, alma y cuerpo, pero su espíritu lo tiene muerto en él. Y su alma está sujeta a su carne. Y el cuerpo, hermano, es el instrumento del alma. Así que, ¿qué va a hacer el cuerpo, Padre Cristo? Pues hace lo que su carne le pide. Y la carne, hermano, es mala, dice la Escritura. La carne del hombre, hermano, es mala. Es la inclinación al pecado. Así que el instrumento de el alma, hermano, ¿qué es? Es el cuerpo. Y con él, hermano, depende de lo que yo tenga adentro, voy a obrar. O hago el bien porque tengo mi espíritu, hermano, activo, o hago el mal porque simplemente soy un hombre natural. Amén. Pero esto, hermano, no entra, hermano, en ningún momento, aleluya, los pensamientos positivos, Padre Cristo. Aquí, hermano, ya no hay religión que valga. Aquí, hermano, no hay un pensamiento en el que yo diga, yo este día prometo. No, ya no vale nada de eso. Lo único que vale es que yo sea nacido de la palabra del Señor, que sea una nueva criatura. Amén. Aleluya. Entonces, el hombre nacido de nuevo, hermanos, tiene espíritu humano, pero lo tiene activo. Tiene su alma, hermanos, pero su alma está sujeta a su espíritu, como al principio. Adán, hermano, su alma estaba sometida a su espíritu, y su espíritu estaba sometido al Espíritu de Dios, y era un hombre espiritual. Amén. Entonces, pero la persona que no es nacida de nuevo, hermanos, amén, no tiene su espíritu activo y vive una vida natural. Las funciones del alma, hermanos, del espíritu y del cuerpo. Con el cuerpo, hermano, uno conoce las cosas físicas. El alma, hermano, es la que recibimos con el soplo de Dios. Y con el alma, hermanos, me puedo conocer a mí mismo. El alma, hermano, es la que me hace ser humano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar a veces, hermano? Hay una, ¿cómo se llama? Hay una pose del mexicano. Está una piedra por ahí, hermano, y se pone así, se pone. Ese es el mexicano pensador. Cuando
¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a meditar sobre nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar sobre nosotros mismos? Los grandes problemas de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Cuando nosotros reflexionamos de esa forma, hermanos, lo estamos haciendo es con el alma. Y sabe una cosa, hermano, con el alma yo no puedo comprender lo espiritual. Usted sabe que hay mucha gente en este tiempo, hermanos, que viven la vida del alma. Y con su alma, hermanos, tratan de razonar a un Dios sobrenatural. Con su alma, hermanos, se pone a reflexionar sobre un Dios que es espiritual y que simplemente, hermano, no se puede concebir con el alma. Ahí nosotros nos ponemos a meditar, bueno, es que Dios será de esta forma. No, posiblemente Dios será de esta otra manera. No, posiblemente un espíritu es de esa forma. No, posiblemente Dios es de otra manera. Y el hombre reflexiona, pero lo hace en su alma. Y con el alma lo que nos sirve, hermanos, es para conocernos a nosotros mismos, pero no podemos conocer lo espiritual. Amén. En el alma están los afectos, están mis emociones, mis sentimientos, mis conocimientos. En el alma, hermanos, es lo que me hace ser humano. El espíritu mío, el espíritu humano, es el que es intangible, y ese es el que me relaciona con Dios. Amén. En el espíritu humano, hermanos, no hay sentimientos. No odio a nadie, no amo a nadie. En el espíritu, hermano, en mi espíritu, no me sirve, hermano, para conocer la vida natural o la vida del alma. Mi espíritu, lo único para lo que me sirve es para relacionarme con el Señor. Eso es todo. Amén. Entonces, en esta orden de ideas, hermano, si yo busco algo material, lo voy a hacer en el cuerpo. Me busco a mí mismo, me trato de conocer a mí mismo, para eso me sirve el alma, hermano. Y si yo voy a buscar a Dios, eso lo hago es con mi espíritu, no con el Espíritu Santo de Dios, no, con mi espíritu. Amén. Hay mucha gente, hermanos, buscando a Dios con el cuerpo. ¿Cómo lo pueden encontrar? Uy, hermano, se acaba de aparecer la Virgencita. No, mire ese crucifijo allá, hay uno, hasta limpia los antiguos. No lo miro. Pero la persona lo busca a Dios con su cuerpo. Hermano, es que aquí no siento nada, hermano. Padre Cristo, es que hablan de algo poderoso, pero yo no siento a Dios, yo no siento nada. Porque lo quiere buscar es con el cuerpo. Y el cuerpo no me sirve, hermano, para buscar a Dios. Hay otros, hermanos, y creo que son muchos más, que quieren buscar a Dios es con su alma. Y buscan a Dios, hermanos, es con su intelecto. Amén. Quieren, hermanos, imaginarse a Dios de alguna manera con su alma, y Dios, hermano, jamás podrá ser, amén, concebido con el alma. ¿Sabe cómo sí puedo yo buscar a Dios, hermano? Es con mi espíritu. Es con su espíritu. Es con su espíritu. Y todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos ese espíritu. No estamos hablando del Espíritu de Dios. Mire, el siguiente tema va a ser la vida del cuerpo o la vida natural. Pero ahorita quiero sentar las bases sobre lo que vamos a estar hablando a futuro. Entonces esto es muy importante, porque ya cuando yo sé, hermano, cómo opera esto, a mí me da poder. ¿Cuál poder, hermano? Yo ya sé cuál es la vida del cuerpo, la vida del alma y la vida del espíritu. Y de esa manera, hermano, entonces yo puedo saber, comprender cuando viene esto de Dios, cuando no, hermano, cuando estoy sirviendo a Dios, cuando no,
¿Cuándo es cuando el Señor está hablando a mi vida? ¿Cuándo no? ¿Cómo es que yo me puedo relacionar con este Dios sobrenatural y poderoso y cuándo no? Me da poder, mucho poder. Aleluya. Mire, el hombre, vuelvo a decirlo, porque hermanos hay poder en la repetidera. El hombre, hermano, es un ser integral. Tiene alma, tiene cuerpo, tiene espíritu. Amén. Cuando el hombre se muere, hermanos, la primera vez que yo miré un muerto para Cristo, yo no sé si he vivido mucho la vida del alma, pero yo creo que los funerales es cuando, y eso dice la Biblia, es cuando uno reflexiona mucho sobre la vida. Hay mucha gente que le gusta la fiesta, pero el Señor dice es mejor el luto, porque ahí el hombre enmenda el corazón o el alma. Y hermano, la primera vez que yo miré una persona muerta y una persona fallecida, hermano, yo me puse a pensar, bueno, ya aquí está esta persona, aquí está el cuerpo de la persona, estoy mirando la cara de la persona, pero se mira como vacía. Se mira, hermano, como que ya no hay nada. Y una de las cosas en las que yo, hermano, de verdad que más lo experimenté así más fuerte fue cuando miré a mi hermano mayor muerto, hermano. Y cuando miré el cuerpo de él ahí, hermano, y estuve mirándolo fijamente, dije, ya no hay nada que me conecte con él. Estoy mirando su cuerpo, pero yo ya no siento nada que me conecte con él. Paz de Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el alma ya se había salido del cuerpo. Porque en él, hermano, ya no estaba el espíritu. Amén. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, hermanos, el hombre deja de ser consciente. El cuerpo funciona porque tiene alma. Pero en el momento que el alma sale del cuerpo, el cuerpo, hermano, queda muerto. El espíritu, hermano, es la parte con la cual el hombre se comunica con Dios. Y con ese espíritu humano, hermano, es con el que nosotros nos relacionamos con Dios. No con el mundo, no con nosotros mismos, sino solamente con el Espíritu de Dios. En mi espíritu, hermanos, donde soy consciente de la presencia de Dios, amén, cuando voy a adorar a Dios, hermano, lo hago es con mi espíritu. Mira, hermano, cuando yo estaba pequeño, iba a la iglesia, no está mi mamá aquí, hermano, aleluya, el pastor predicaba, hermano. Ay, Dios lo perdona, hermano, empezaba en Génesis, iba a Apocalipsis, de allá se regresaba y luego otra vez comenzaba. Le daba como unas 3 vueltas a la Biblia, hermano. 3 horas predicando. Amén. La hermana Alba, hermano, cantando otras 3 horas. No está tan bueno. Aleluya. 6 horas, hermano. Entonces, hermano, yo ahí estaba, que a ver a qué hora se termina, a ver a qué horas deja de hablar este hombre. No le entiendo nada, no siento nada, no entiendo nada, no sé qué estoy haciendo aquí. Amén. Y yo lo que quería, hermano, era salirme para afuera a jugar con los niños. Allá sí era feliz, la vida del cuerpo. Pero en lo espiritual, hermano, no comprendía nada. Pero fue hasta un día, hermano, ya después de muchos años, amén, ya cuando era un joven, hermano, que el Señor me permitió por primera vez poder sentir su presencia. Cuando yo sentí su presencia, hermano, yo no sé ni qué fue aquello. Yo no sé ni de dónde salió aquello. Pero sentí un poder glorioso, hermano, que me tocó. No me tocó el cuerpo. El cuerpo estaba hasta sudando, hermano. Tampoco tocó mi alma, porque yo no pude dimensionar aquello con mi conciencia. Pero tocó algo profundo de mí, hermano. Y ahí pude darme cuenta que estaba delante de Dios, o estaba delante de un ser, hermano, que simplemente no podía concebir con el alma.
En esta tarde yo le quiero preguntar a todos los que estamos aquí, si hay alguien aquí que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hermano, dé un amén si usted cree que el Señor está aquí. ¿Quién lo convenció, hermano? ¿Quién lo convenció? Hay mucha gente que dice, ya no es necesario que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo dices tú porque no lo tienes. Pero yo que lo tengo, hermano, es muy necesario. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede, es imposible. Y sabe una cosa, hermano, es en nuestro espíritu humano, cuando es despertado, que yo soy consciente, hermano, de la presencia de Dios. Y soy consciente no solamente en la iglesia, soy consciente, hermano, en mi trabajo, soy consciente en mi casa, y soy consciente, hermano, donde quiera que yo voy. Porque donde quiera que yo voy, llevo mi espíritu dentro, y mi espíritu tiene una conexión con el Señor Jesucristo. Así que esto sale, hermano, de una ritualidad de los domingos. No, hermano, esto es una vida del Espíritu a la que el Señor nos ha llamado. Anteriormente, bueno, más adelantito hablo de eso. Pero muchas de las veces hemos sido enseñados, hermano, que hay que tener mucha reverencia, hermano, porque es domingo a las 5 de la tarde, hermano, estamos delante del Señor. Está, no sé qué está allá, Padre Cristo, pero aquí, hermano, está el Señor. Allá afuera no está. No, hermano, aquí y allá el Señor va con usted. Seamos conscientes de eso. Y lo que nos hace conscientes de eso, hermano, es nuestro espíritu. Amén. Es nuestro espíritu. Y cuando vamos a pecar, hermano, es nuestro espíritu el que nos prende las alertas de alarmas. Estás delante de la presencia de Dios. Y cuando, hermano, quisiera ir a la derecha, hermano, se prende aquello y me dice, cuidado, cuidado, estás delante de la presencia. Y cuando quiero ir a la izquierda, hermano, hay una voz dentro de mí, hermano, que es el Espíritu, que me guía, hermano, a caminar una vida recta delante de la presencia del Señor. Esto no es una religiosidad, esto es una vida del Espíritu. Paz de Cristo. Por eso es muy importante que nuestro espíritu esté activo. Obviamente, hermano, mi alma, si tengo mi espíritu despierto, ella se someterá a mi espíritu. Si no lo tengo, hermano, ella va a estar sujeta a mi carne. Mi carne no es el cuerpo. A lo que la Biblia le llama carne es a la inclinación al pecado. Así que si mi espíritu no está despierto, hermano, yo soy un hombre carnal. Pero si mi espíritu está despierto, hermano, en mí, yo soy un hombre espiritual, siempre y cuando mi alma esté sujeta a mi espíritu. La Biblia dice que hay una guerra interna, y es la guerra de la carne contra el espíritu. Pero esa no la vive el incrédulo, hermano. Esa la vive el hombre regenerado. Aleluya. ¿Cómo saber cuándo, hermanos, una persona está muerta espiritualmente? Es sencillísimo eso. Cuando esa persona, hermano, no tiene conexión con Dios. ¿Cómo puedo yo saber, hermano, cómo estoy yo en mi relación con el Señor, o cómo tengo mi espíritu, hermano? Hermano, yo no necesito, y lo digo, hermano, yo me gozo mucho con los hermanos, pero yo les soy sincero, yo no necesito que los hermanos comiencen a cantar para yo poder sentir a Dios. Muchas personas, hermanos, necesitan que los músicos canten, hermano, y que el que esté enfrente los anime, porque de esa manera, hermano, se sienten motivados. Hermano, eso es emocionalismo, eso es la vida del alma. Yo no necesito eso. Mi espíritu, hermano, yo soy consciente de dónde yo estoy pisando. Antes de que yo viniera a este lugar, hermano, en mi vida había un culto a la presencia del Señor, hermano. Yo vengo aquí, me gozo al verlo, y nos gozamos juntos y alabamos al Señor juntos, y nos gozamos con los hermanos cuando cantan. Pero no necesito, hermano, que haya alguien motivándome. Yo ya vengo motivado, tengo el Espíritu del Señor en mí. Paz de Cristo.
Entonces hay una conexión porque mi espíritu está vivo, no está muerto. Dios mora, hermano, en el espíritu del hombre. Amén. El yo está en mi alma. Mi alma, hermano, ese soy yo. La vida del creyente, hermano, el espíritu humano es el que más se dinamiza en el creyente. ¿Por qué? Porque descubrimos una vida diferente a la natural, hermanos. Antes no la teníamos, pero cuando nosotros como creyentes, hermanos, se despertó aquello, entonces comenzamos una vida anímica en el espíritu. Empezamos a sentir, a concebir el Espíritu del Señor. Empezamos, hermanos, aleluya, a creer en los milagros del Señor. Empezamos a ver que Dios obra de una o de otra manera, que la mano de Dios, hermanos, se mueve de una o de otra forma. Hermanos, comenzamos incluso abrimos las escrituras y ya no nos producen sueño, paz de Cristo. Había un hermano que decía: uy, hermano, yo batallo, tengo insomnio. ¿Y sabe cómo me duermo? Nomás abro la Biblia, hermano. No, hermano, a nosotros ya no nos da sueño, Cristo. Y ya no la usamos como amuleto de la buena suerte. Hay unos hermanos allá en México, hermanos, que tenían miedo al diablo, al brujo, al vecino y no sé quién más. ¿Y sabe cómo se cubrían ellos, hermano? Se ponían la Biblia de almohada, la metían debajo de la almohada, hermano, así me siento seguro. Las hermanas que eran rezanderas, hermanos, empezaron a convertir allá en el rancho, pues, y empezaron, ya no usaban el huevo para orar por el que tenía ojos, sino usaban la Biblia, hermano, pues. Una cosa por la otra. No, hermano, la vida en el espíritu nos fue enseñando, hermanos, a servirle a Dios de otra forma, en el espíritu. El espíritu del hombre, hermanos, es lo más elevado. Ya voy a ir concluyendo, hermano. El espíritu del hombre es lo más elevado que nosotros tenemos. El cuerpo, hermano, es lo más bajo. Una vez dijo un maestro cuando estaba estudiando el colegio: hermano, yo nunca lo había visto así. Y él dijo: el cuerpo nos humilla. Y él agarró el texto de este cuerpo de nuestra bajeza y él dijo: el cuerpo nos humilla. Y yo dije: ¿en qué manera nos puede humillar el cuerpo? Hermano, ¿cuántos se han enfermado? ¿Cuántos han necesitado que los lleven allá a hacer sus necesidades, hermano? ¿Se humillan o no los humillan? El cuerpo nos humilla. Lo más bajo que nosotros tenemos, hermanos, es el cuerpo. Lo más elevado que tenemos es el espíritu. Y lo que está en medio, hermanos, es nuestra alma. Amén. Dios nos hizo a nosotros, hermanos, de una manera muy especial. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros conocemos que Dios mandó a hacer un tabernáculo. Después ese tabernáculo, Salomón lo hizo un templo. En el tabernáculo o en el templo, hermanos, había lo que se llamaban los atrios. En los atrios habían, hermano, hay unos utensilios que eran necesarios para lo que iba a ser los sacrificios. Amén, donde mataban a los animales, hermanos, los descuartizaban, les sacaban las tripas, los destazaban ahí y echaban el excremento a un lado, y luego, hermanos, otras cosas las quemaban, y luego la persona pasaba al lugar santo. Ya no pasaba como estaba allá afuera. Para pasar al lugar santo tenía que pasar por la fuente de bronce, lavarse. Se lavaba las manos, se lavaba los pies y se cambiaba las vestiduras. Pasaba para adentro, hermano, al lugar santo. Y en ese lugar, hermano, había mucha luz. Lámpara es. Ahora, si nosotros podemos a considerar esa lumbrera, hermanos, o esa luz, no la necesitamos en los pies, la necesitamos en los ojos. Porque el ojo, hermano, necesita la luz para llevarla al cerebro. Así que
La palabra de Dios, hermano, es luz a nuestros ojos. Así que nosotros, hermanos, miramos que en ese lugar santo estaba el candelero. Y ese candelero, hermano, tenía esas velas encendidas todo el tiempo. Uno de los trabajos del sacerdote era mantener esa luz prendida día, tarde y noche. Y la luz del candelero no se apagará. Fue el mandamiento del Señor. Entonces ese lugar estaba alumbrado. Pero después, hermano, estaba otro lugar que se llama el lugar santísimo. Y ese lugar estaba muy oscuro. Amén. Nosotros podemos decir, hermano, que el atrio, como la parte externa del templo, esta parte era visible. Y era, hermanos, el lugar de los sacrificios era la parte más baja de lo que era el tabernáculo o de lo que era el templo, donde se hacían las cosas más viles. Pero ya de ahí, hermanos, se pasaba a un lugar diferente, y era el lugar santo. Nosotros tenemos, dijo el apóstol Pablo, miramos que este tabernáculo se va desgastando. Este es nuestro tabernáculo, hermano. Este es nuestro templo. El cuerpo, hermano, pudiéramos decir que es la parte visible, es el atrio. Pero más adentro, hermanos, tenemos lo que es nuestra alma. Y esa alma, hermanos, del hombre regenerado es un lugar donde hay mucha luz, la luz de Cristo, la luz del Evangelio. En ese lugar, hermano, aleluya, ya no hay tinieblas, ahí hay luz del Señor. Pero no solamente somos hombres de alma, hermano. Nosotros tenemos otro lugar, hermano. Y ese lugar santo, es nuestro espíritu. Y en ese lugar, hermano, Dios no le permitía al hombre entrar. El hombre no podía llegar a ese lugar. Incluso, hermano, al lugar santo solamente los sacerdotes entraban. Pero la escritura dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros. Cuando estábamos en la incredulidad, no, hermano. Pero a nosotros el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nosotros podemos, hermano, ministrar nuestro lugar santo. Pero ¿sabe una cosa? Al lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y ministraba, hermano, y entraba con temor. Pero ese velo de separación, el Señor, hermano, lo rompió. ¿Y sabe qué nos hizo a nosotros, hermano? Hombres y mujeres espirituales. Que pudiéramos, hermanos, ¿qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca. Y esa arca lo que representaba, hermanos, era un lugar o la habitación de la presencia de Dios. ¿Sabe qué hay aquí, hermano? Es la habitación de la presencia de Dios. En una ocasión, hermano, concluyo con eso y hago el llamado, hermano, a orar. Pero en una ocasión yo consideraba, muchas veces amo a mis pastores que yo he tenido, pero allá en aquellos años, hermano, se enfatizaba tanto en el edificio. Tanto en el edificio. Si iba a pasar aquí, hermano, con mucha reverencia. Yo creo que todavía tenemos que tener reverencia. No me malentienda. Si pasábamos aquí, hermano, aleluya, el hermano decía, hermano, los parqueaderos es el lugar, es el atrio del templo. Usted entra por esa puerta, hermano, y está entrando al lugar santo. Amén. Pero nada más el pastor, hermano, y los ministros son los que tienen acceso, hermano, al lugar santísimo, y señalaban la plataforma. Y hermano, aquello era una ley adentro de esos templos terribles. Amén. Porque ahí, hermano, tenían que hacer unos ciertos rituales. Yo respeto esa idea. Pero sabe una cosa, las personas que practicaban ese rito, hermano, mientras estaban en ese lugar, hermano, solamente yo soy pecador, Señor.
Pero salían de ahí, hermano, y ellos creían que Dios se quedaba en el templo. Eso pensaba Israel, porque Dios les había prometido que Él iba a morar en medio de ellos, y ellos le construyeron una casa, el templo. Pero usted lee, hermano, el libro de Ezequiel, cuando dice que la gloria del Señor, hermano, se elevó de la casa. Y ese día, hermano, el Señor se les fue y ni cuenta se dieron. La Biblia dice, hermanos, que el Señor les rompió el velo a ellos para que se dieran cuenta que ya hacía mucho tiempo que el Señor no estaba ya ahí. Pero sabe ahora la grandeza de esto, hermano, es que Dios no habita en casas hechas por el hombre. El Señor habita, hermano, en templos, hermanos, que Él ha hecho. En su templo, en el mío, hermano. Él habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y sabe una cosa, en aquellos templos se hacían ciertos rituales, hermano. Ahora en nosotros hay un verdadero servicio a la gloria del Señor, porque es, hermano, una vida del Espíritu la que nosotros vivimos. El Señor no le interesan tanto los lugares, los edificios, hermano. No estoy diciendo que no tengan su importancia. Aleluya. Lo que lo hace importante este lugar, hermano, por lo que se llama aquí santuarios, porque están reunidos los santos, paz de Cristo. Nosotros somos los que hacemos el lugar, hermano, paz de Cristo. Pero aquí lo importante, hermano, es usted, soy yo. Este es el templo que el Señor se va a llevar cuando Él venga, hermano. Las iglesias, los edificios, las grandes estructuras se van a quedar aquí en la tierra, pero estos templos hechos del Señor, hermano, trascenderemos, aleluya, hasta la presencia misma del Señor de la gloria. Aleluya. Yo le quiero decir, hermano, yo no sé si nos podemos poner sobre nuestros pies, pero yo me gozo en esa palabra escrita, hermano, cuando dice el apóstol a los hebreos: ahora, hermano, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no necesitamos más becerros, ni más carneros, hermano, ni más sacrificios. El Señor ya lo hizo, hermano, por nosotros. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros? Acércate, acércate confiadamente, porque el Señor se manifestó en carne, porque el Señor sabe lo que nosotros pasamos en esta tierra. Él nos puede comprender, hermano. Hermano, si Dios solamente fuera espíritu y nunca se hubiera humanado, hermano, posiblemente Él nos pudiera destruir. Pero sabe una cosa, este ser glorioso vino, se manifestó en carne, anduvo aquí como hombre, hermano, y aprendió lo que es la traición. Aprendió, hermano, lo que es la soledad. Aprendió, hermano, lo que es la desconfianza. Aprendió, hermano, aleluya, lo que son las bofetadas de la vida y de las personas. Lo humillaron, lo traicionaron, hermano. Y ahora Él nos dice: yo me compadezco de ustedes. Acérquense pues, aleluya, ante su presencia. Por eso en esta tarde, hermano, yo no sé usted, pero ese velo de separación que nos dividía, hermano, ya fue quitado. Si usted quiere sentir la presencia del Señor, si usted es espiritual, usted la está sintiendo. No necesita que nadie le diga. Pero si usted la quiere sentir, hermano, yo le invito: siéntala, siéntala en el nombre del Señor Jesucristo. Porque aquí está el Señor en esta tarde. Y no está solamente aquí, hermano, se va a ir también con usted. Y si hay alguien que tiene agradecimiento, hermano, yo le invito: venga, hermano. Si usted, hermano, siente que de alguna manera siente, no sé, las cosas de la vida me han llevado, aleluya, a tener ciertos fracasos en la vida, no sé. O si usted siente que de repente no siente al Espíritu del Señor tanto como lo quisiera sentir, hermano, yo le invito, hermano, está abierto. El Señor lo hizo para nosotros y por nosotros.
Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro servicio. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima.